Bien, de manera rápida, ahora vamos a continuar con las clases y vamos a repasar esta parte que es el manejo de librerías. Entonces, como estamos comenzando las clases virtuales, este video va a ser solo una muestra, esperemos que les sea de ayuda y de guía para los ejercicios que dejamos. Entonces, como contenido de esta parte, vamos a ver manejo de librerías en C++, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a describir de manera muy rápida el manejo de los namespaces y por último vamos a hacer un ejercicio de creación de librerías. Bien, entonces veamos lo primero, manejo de librerías en C++. De manera simplificada, las librerías podemos decir que son archivos que pueden adicionarse a programas que nosotros hayamos elaborado previamente en C++, ¿no? Estos archivos pueden contener definidas ciertas funciones, ¿no? Pero no solamente funciones, pueden tener también definidas clases, variables, constantes, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vayamos a importar de una librería se ha de copiar y se ha de reconocer en el C++, en nuestro programa, ¿no? Entonces, esto nos ha de permitir una simplificación y un ahorro en la transcripción o en el typeo de nuestros programas. Esto ha de permitir que nuestros programas sean mucho más sencillos y que también nosotros podamos compartir el código y podamos de alguna manera contribuir también al crecimiento de diferentes librerías y funciones, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de cómo hemos ido manejando hasta el momento la inclusión de las librerías. Y bueno, hemos visto que si yo no incluyo una librería, pues ciertas funciones no han de ser reconocidas, ¿no? En C++, específicamente para esta parte del contenido de la materia, vamos a ver esos tres tipos de representaciones, vamos a llamar, desde uso de código, ¿no? Vamos a incluir librerías a través de la función o de la sentencia include entre símbolos de menor y mayor, include entre símbolos de comillas, y después vamos a hacer una teoría sencilla y rápida de los namespaces. Bueno, veamos cuál es la diferencia entonces en incluir una librería, un archivo de librería desde el C++, utilizando los signos de menor y mayor. Bueno, primero, antes que nada, lo que el compilador hace al reconocer una instrucción include, después de tener menor y mayor, y dentro de eso tenemos un nombre de un archivo. El archivo, en este ejemplo, stdio.h, es un archivo donde están definidas muchas funciones que yo conozco y que yo necesito para que mis programas corran correctamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la particular de utilizar el include entre símbolos de menor y mayor? Ya lo hemos hecho en nuestros programas. Como dice acá, ¿no? Cuando el compilador reconoce estos dos símbolos, lo que ha de hacer es lo siguiente. Va a buscar este archivo como tal en los directorios configurados en el dev C++. Vamos a ver más adelante en un ejemplo cómo yo puedo, dónde están almacenados todas estas librerías, todos esos archivos de librerías, ¿no? Si el compilador por alguna situación no encuentra este archivo, entonces va a arrojarnos un error, ¿no? Entonces en el dev C++ vamos a configurar estos archivos y vamos a ver que estén grabados en los directorios de búsqueda. Entonces hemos visto el include entre signos de menor y mayor, y aquí está la otra diferencia. ¿Qué pasa si el C++ o en sus programas ustedes incluyen una librería pero encerradas entre comillas? La diferencia es que primero el compilador ha de hacer una búsqueda en el mismo directorio o en la misma carpeta donde se encuentra nuestro programa, como lo dice acá, ¿no? Entonces podemos decir, como también se dice acá, de que la búsqueda o la inclusión con comillas es mucho mejor, porque primero va a buscar la librería en la carpeta donde está, donde se ha guardado mi programa en C++, ¿sí? Y después ha de buscar en los directorios configurados por el dev C++. Pero como dice acá también, ¿sí? Esto parece mejor, sin embargo, va a demorar tiempos o demoras en la compilación. Tiempos adicionales se han de incorporar. ¿Por qué? Porque va a buscar primero en un directorio y después va a ir a otros lados, ¿no? Entonces, lo recomendable es mejor utilizar entre signos de menor y mayor. Vamos a ver en el último punto un ejemplo de cómo crear nuestras propias librerías. Bueno,
Esa teoría muy sencilla, muy simple para que entendamos cómo podemos nosotros utilizar las librerías, ¿sí? Lo vamos a ver en el último punto con un ejemplo de cómo crear nuestras librerías. Vamos a ver ahora en esta parte rápido el manejo de los namespaces. Namespaces o también conocidos como espacios de nombre. Bueno, como su nombre lo dice acá, un espacio de nombre nos sirve para distinguir entre funciones que puedan llegar a tener un nombre similar en dos bibliotecas diferentes. Ustedes saben que en una biblioteca puede haber definidas no solo funciones, también variables, constantes, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si yo incluyo dos bibliotecas diferentes en las cuales se encuentren definidas una función con el mismo nombre? Entonces se puede crear un conflicto. Podemos hacer un ejemplo muy sencillo, como lo describe acá, ¿sí? Si tenemos dos personas en una sala cualquiera, en una clase, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos alumnos acá, uno que se llama Germán Claros y otro que se llama Germán Ali, y alguien o el docente dice Germán, entonces ambos van a tratar de levantar la mano o de prestar atención, ¿no? Porque yo he dicho Germán, es un nombre muy genérico, tenemos dos Germanes acá. Ese mismo tipo de conflictos puede suceder cuando nosotros estemos realizando la llamada a una función con el mismo nombre que pertenece a las diferentes librerías. Entonces la solución debería ser más específico, ¿no? En vez de decir Germán, si yo me quiero hacer referencia, por ejemplo, a este joven, a Germán Claros, puedo decir, para que no haya la confusión, Germán Claros, por favor, entonces ya este va a sentirse identificado. O de otra manera puedo utilizar otro nombre, su apodo, o el Germán que está de traje, puedo ver una particularidad, ¿no? Entonces, de manera genérica, y lo que yo tengo que hacer es eh, adicionar un calificativo adicional, valga la redundancia, para poder llamar a la persona específica. Este mismo caso se presenta en la programación, hablando de C++, ¿no? ¿Qué pasa? Veamos este ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos funciones o declaraciones con el mismo nombre en dos librerías diferentes? Veamos este ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo dos librerías? Fíjense aquí mi programa está incluyendo el archivo que se llama lib1.h y también está incluyendo el archivo lib2.h. Y me dicen, ¿qué pasaría si estas dos funciones, o perdón, si estas dos librerías tienen dentro de su declaración una función llamada func, como lo ven acá, ¿no? Con el mismo nombre. Entonces, si yo escribo mi programa principal, digo int main, declaro dos variables aquí, en este caso enteras, A y B, y fíjense, aquí estoy retornando al programa principal el resultado de la función func con las entradas A y B. ¿Qué pasaría si en este ejemplo, ¿sí? En la librería 1, en este archivo, la función func A, B ejecuta la suma de estas dos variables de entrada, ¿sí? Pero en lib2, la misma función con el mismo nombre ejecuta la resta. Entonces la pregunta clara es acá. ¿Qué es lo que se va a devolver acá? ¿La suma de A y B o la resta de A y B? Este conflicto se genera por tener dos funciones, como habíamos dicho, con el mismo nombre en librerías diferentes. ¿Cómo podemos resolver este problema? Entonces, aquí viene el uso de los espacios de nombre. La forma de declarar un espacio de nombre es la siguiente, ¿no? En código en C++, no solamente dentro de una librería, lo puedo hacer en el mismo programa, en un archivo CPP, en el mismo archivo que contiene el código fuente. La idea es crear podemos decir, un calificativo o un nombre que se anteponga a las funciones o a la declaración que esté dentro de estas llaves. Eso significa, voy a escribir namespace, el nombre de mi espacio de nombre, ¿sí? Y todo lo que esté dentro de llaves, si tengo funciones, variables, etcétera, ha de contener un prefijo que sea este nombre y eso lo ha de ser distinto a los demás, ¿no? En caso de que haya un choque de funciones por el mismo nombre. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, en el C++ puedo definir un namespace y puedo escribir cuántos namespaces sean necesarios. Puedo escribir varios namespaces en el código. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, el problema que hemos identificado hace rato, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la librería lib1.h, tenemos la librería lib2.h, ¿sí? Dos librerías diferentes.
Fíjense, en lib1.h tenemos la función func, ¿sí? Que hace la suma, que me retorna la suma de a y b, dos variables enteras de entrada, ¿no? Y en la librería 2 también tengo la misma función, func, pero el resultado es la resta. ¿Qué los ha de distinguir cuando yo haga una llamada a una función específica en un programa que jale las funciones de estas librerías? Ha de distinguir a estas dos funciones el namespace. Fíjense que aquí estoy definiendo namespace, el espacio de nombre que se llama acá es nsp1 y aquí abajo estoy definiendo nsp2. Entonces, para yo llamar a estas librerías, para yo llamar a estas funciones, ¿sí? Voy a tener que hacer referencia al espacio de nombre como tal para apuntar a esta función o a todo lo que esté dentro de estas llaves, como lo había mencionado, ¿no? Entonces, lo mismo acá, he creado un namespace nsp2 y todo lo que está en llaves incluye la definición de la misma función, ¿no? El mismo nombre. Pero aquí es como adicionarle un apellido a este nombre de una función. Lo mismo acá. Vamos a ver en la siguiente lámina con función. Entonces, con el mismo problema que habíamos tenido hace rato, fíjense, estoy incluyendo las dos librerías. Tratemos de entender este código. Tengo la función principal, int main, ¿sí? Tengo dos variables declaradas y fíjense, aquí esta función principal me va a retornar, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿La suma o la resta de A y B? Fíjense cómo yo hago referencia al namespace. El namespace está escrito acá y tecleo doble dos puntos, y hago referencia a la función. Entonces, ¿cuál de las funciones se va a ejecutar? ¿La que pertenece a librería 1 o la que pertenece a librería 2? Esto me va a representar que va a ejecutarse aquella función func que esté dentro del namespace 1. ¿Y dónde está declarado namespace 1? En librería 1. Pues vamos a la anterior diapositiva, ¿sí? Namespace 1 estaba declarado en librería 1. Por lo tanto, el resultado que me ha de devolver el programa principal, este programa, ha de ser la suma, ¿no? Eso es lo que se describe acá. Entonces, esperemos que eso esté claro, ¿sí? No vamos a profundizar mucho más en esto, pero vamos a hacer un ejemplo que ustedes tal vez ya han podido ver en los ejemplos que hemos ido revisando. Bien, antes de eso, fíjense lo que vamos a mencionar acá. Otra forma de hacer referencia a los namespaces es la siguiente. Tengo las dos librerías incluidas en mi programa, lib1 y lib2. Fíjense lo que estoy utilizando acá, el comando using namespace nsp1. Using me dice voy a utilizar el espacio de nombre nsp1. Esto significa que la función que ha de ser, que ha de utilizarse acá, pertenece a este nsp1. ¿Está claro? Entonces ya no notamos aquí los dos puntos como lo hicimos hace rato, nsp1, dos puntos, func. Directamente ejecuto la función. ¿Por qué lo estoy haciendo directamente? Porque aquí ya estoy diciendo que voy a utilizar el espacio de nombre nsp1. Y este espacio de nombre pertenece a la librería 1. Bien. Bueno, como dice acá, esto igual nos va a retornar la función a más b. En este caso, las sentencias using namespace me han de permitir hacer referencia a esta función que pertenece a este namespace en específico. Bueno, antes de entrar a esta parte, vamos a hacer el ejemplo que teníamos preparado acá. Bueno, es un ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Este programita, bueno, ustedes pueden typear, por favor, háganlo, ¿sí? Lo que hace este programa es muy sencillo. Fíjense, ya hemos utilizado el comando cout. Cout, ¿qué me hace? Me imprime en pantalla o en consola lo que está dentro de comillas o la mundo. Si yo no coloco este using namespace, ¿sí? ¿Qué me ha de arrojar? El programa me ha de arrojar un error. ¿Por qué? Porque este comando cout no lo reconoce. Esta función cout no está siendo reconocida. Resulta que esta función cout está dentro de un namespace que está dentro de esta librería iStream. Si yo utilizo
el using namespace, entonces estoy diciendo que este cout se va a ejecutar. ¿Cuál es el nombre del espacio de nombre o del namespace? std. std debe estar definido como namespace en esta librería. Y yo puedo comprobar eso. Si ustedes apuntan el cursor al nombre de la librería y presionan la tecla Enter, van a ver, perdón, Control, van a ver que se muestra una manito. Hagan clic por favor ahí y nos manda al contenido de la librería iStream. Este es el archivo iStream. Y fíjense, justo acá está definida el espacio de nombre, o está definido el espacio de nombre. El espacio de nombre se llama std, ¿sí? Entonces, dentro de std debe estar definida la función cout. Está acá, exactamente. Toda esta parte de comandos no lo vamos a revisar ahora, ¿sí? Porque es propio del C++ puro. Nosotros vamos a ver un tipo de programación un poco más avanzado cuando estamos viendo Visual Studio. Entonces, si yo no coloco esto, estoy diciendo no utilizar el namespace, entonces esto me va a arrojar error. Entonces, en este caso, si yo ejecuto, me ha de mostrar hola mundo, según lo que hace el programa. Ustedes lo pueden ver acá, ¿no? ¿Cuál es la otra forma de utilizar el namespace? Voy a poner en comentario este using namespace y lo que habíamos dicho hace rato, std, dos puntos, ¿no? Ok, se supone que este space name, esto me dice utilizar el space name std, la función cout, ¿no? Se supone que esta función cout está en este namespace que está dentro de esta librería. Entonces este comando tiene que ejecutar. Ejecutamos y bueno, también me está dando el resultado, ustedes pueden ver, ¿no? Entonces con esto habríamos visto esta primera parte que es el manejo de librerías y namespace. En un momento más vamos a hacer la continuación para ver cómo creamos una librería. Bien. Como última parte entonces veremos cómo podemos crearnos nuestras propias librerías en C++. En las diapositivas que les he pasado está toda esta presentación, ¿sí? Pero vamos a hacer más práctico el desarrollo de toda esta parte. Vamos a explicar de manera rápida. En C++ podemos crear nosotros nuestras propias librerías tal cual como aquellas librerías que hemos ido utilizando hasta el momento, ¿no? No solamente estas librerías han de contener funciones, sino también pueden tener declaraciones de cualquier código que nosotros conocemos en C++, ¿no? Básicamente, para escribir y usar una librería, ¿sí? Vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a escribir la librería, vamos a crear nuestro archivo de librería, nuestro archivo .h, ¿sí? Vamos a guardar en un directorio de cabecera o en un directorio que sea reconocido por el compilador. Y después nuestra librería estaría lista para ser importada por otro programa o por un programa en C++, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo es lo siguiente. Vamos a crear una librería que después la vamos a utilizar dentro de un programa principal. Esta librería le vamos a llamar, bueno, en este caso le estoy poniendo yo mi nombre, tuliomec230.h. Lo que ustedes van a hacer es crear una librería con su nombre continuado con mec230. Fíjense que la extensión de la librería tiene que ser .h, ¿no? Esta librería va a contener 5 funciones: suma, resta, resto y producto, que van a servir para calcular la suma, la resta, el resto y el producto de dos números respectivamente, ¿no? Dos números enteros, solamente como ejemplo. Y la última función, la quinta, se ha de llamar suma también, ¿sí? Vamos a utilizar un namespace para distinguir entre estas dos funciones suma, ¿no? Que esta va a calcular también la suma de los números de entrada, de las variables de entrada, más una cantidad cualquiera. Le vamos a dar un valor de 5, ¿ya? Entonces, para distinguir entre esta suma y esta suma de acá, vamos a utilizar un namespace que permita distinguir esta duplicidad, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo completo. Toda esta teoría que ustedes ven acá, ¿sí? La vamos a realizar en este momento
en el siguiente ejemplo, ¿no? Estamos explicando aquí cómo es que van a hacer toda esta parte. Tal vez es un poco más complicado. Ustedes si quieren pueden ir revisando, ¿sí? Si no, lo vamos a ver directamente en el ejemplo. Entonces vamos a utilizar el dev C++ y lo que vamos a hacer, es un nuevo proyecto. Vamos a escribir nuevo código fuente. ¿Está bien? Entonces, vamos a colocar aquí que este va a ser un archivo que va a contener una librería de funciones sencillas. Funciones sencillas. ¿Está bien? Entonces voy a empezar a escribir el código, pero antes de eso voy a guardar este archivo. Bueno, por favor, créense ustedes, yo me he creado una carpetita acá, ¿sí? Que se llama librerías Tulio. Está dentro de mis directorios donde voy guardando mis programas. Mi carpeta se llama librerías Tulio y está dentro de todo este path, de toda esta ruta, ¿no? Entonces ahí van a ir guardando sus propias librerías. Ustedes créense, por favor, una carpetita que diga librerías, no sé su nombre, y le voy a llamar, para distinguir, bueno, ya tengo una librería, le voy a llamar Tulio Germán, ¿sí? Todo con minúsculas. Veremos Tulio Germán MEC 230. Presten atención, por favor, a las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Ahora bien, este archivo ya no lo voy a crear con extensión CPP o como un archivo de código fuente. Lo voy a guardar como un archivo header. Header significa cabecera o .h. Entonces, por favor, cambien, coloquen tipo .h. Guardamos, entonces, este ya es un archivo .h, Tulio Germán MEC 230.h. Por ser una librería, este archivo no va a correr ningún programa. Solo va a contener definiciones de funciones, variables, estructuras y todo lo demás. Pero sí puedo compilar. ¿Está claro? Entonces lo que voy a hacer acá es hacer lo que me dice la guía. Voy a declarar primero, tal cual como si fuese un programa, el prototipo de las funciones que me piden. Voy a tener una función que se llama suma, que va a tener dos variables de entrada, int a e int b, ¿no? Entonces, esa va a ser mi primer prototipo de función. Tengo que colocar punto y coma. Voy a colocar otra función que me diga resto, ¿sí? De manera rápida, resto, que va a tener las mismas variables de entrada. Aquí tenemos error, ¿sí? Y voy a completar las otras funciones. Voy a poner la otra función que se llama resta, función resta, que tiene las mismas variables de entrada. Y por último tendré la función prot, que me ha de devolver el producto. Prot, que me ha de devolver el producto, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el producto de A por B. Estos son los prototipos de las funciones. Pues acá abajo voy a colocar definiendo las funciones, ¿sí? Pues voy a definir la primera función, que era int suma, ¿sí? Tiene dos variables de entrada, como hemos dicho, int p, enteras. Y aquí voy a describir, más bien dicho, el contenido de la función. Entonces, suma, lo único que me va a hacer de manera muy sencilla, me va a retornar la suma de A más B. De igual manera, voy a hacer lo mismo para las otras funciones. Entonces, hacemos suma, posteriormente hacemos la otra función que se llama resta, o resto, perdón, una función que se llama resto, ¿sí? Esta función resto ha de devolver el resto de dividir A por B. Entonces, la función o el operador de esta función es porcentaje, ¿no? La siguiente función realiza la resta. Es un ejemplo muy sencillo. Ustedes van a poder hacer sus propias librerías personalizadas más complejas, ¿no? Pues la función resta me tiene que devolver la diferencia de A menos B. Y por último, la función producto o prot, ¿sí? Me ha de devolver el producto de A por B. De manera muy rápida, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos completado mis
4 primeras funciones. Yo podría compilar, ejecutar no puedo, porque no hay un programa main, ¿no? Ustedes no pueden ver acá un programa main. Lo único que puedo es compilar. Entonces, igual acá abajo les va a arrojar, no tiene que haber ningún error. Entonces, significa que mi librería ya tiene 4 funciones. Estas funciones ya pueden ser utilizadas, ¿no? Por un programa cualquiera. Cumpliremos el enunciado del problema o el ejemplito que nos decía que ahora voy a declarar otra función suma, pero ustedes saben que C++ no puede, no admite nombres replicados, pero voy a utilizar un namespace, como habíamos dicho. Definición del namespace, en este caso yo le voy a llamar tool, de Tulio, ¿sí? Abro llaves y dentro de llaves voy a definir la función suma, la nueva función suma, ¿no? Que tiene valores de entrada, int A, int B. ¿Está bien? Bueno, bueno, voy a definirla como función, entonces voy a escribir lo que hace esta función. Como habíamos dicho, como decía en el enunciado del problema, esta función me ha de retornar la suma de A más B más algo diferente, más 5 lo voy a poner, ¿no? Entonces eso va a distinguir suma dentro del namespace tool de esta otra suma. Entonces compilo y veo que ya está el ejercicio, o más dicho, la librería sin errores. Prosiguiendo con los pasos que tengo que hacer, mi librería está guardada, lo voy a guardar por si acaso. ¿Está guardada? Sí. Lo que voy a hacer ahora es, según los pasos que he definido acá, ya he escrito mi librería, voy a guardar en un directorio de cabecera. ¿Sí? Mi TEPC++ ya está configurado con el directorio donde yo quiero que se busque la librería. Pero si ustedes no tienen eso configurado, de hecho no lo tienen, vamos a hacer ese paso. Nos vamos a ir ahora a herramientas, aquí, opciones de compilador, ¿sí? Tengo aquí varias pestañas en este panel y voy a colocar aquí directorios. En directorios tengo, fíjense, dónde están almacenados mis archivos binarios, bibliotecas, cabecera C. Voy a seleccionar cabecera C++. Y en cabecera C++ están todos los directorios donde el compilador ha de buscar todos los includes que yo coloque, todos los archivos de cabecera. Yo voy a adicionar, fíjense, aquí voy a utilizar mi carpeta, voy a crear, más bien dicho, voy a incluir el directorio donde quiero que se busque mi librería, la librería que acabo de crear, ¿no? Entonces, pueden irse acá y vamos a buscar esa librería, ¿no? En este caso van a tener que buscar, en mi caso está aquí, es un directorio un poco largo, ¿sí? Voy a buscar en aquí, ejercicios de librerías, la carpeta donde se han creado. Pongo en aceptar y voy a colocar en añadir. Y fíjense, se ha creado, ¿no? Entonces el compilador lo que ha de hacer es buscar esa librería en esta carpeta también. Colocamos aceptar y estaríamos listos para el uso de la librería. Lo que voy a hacer ahorita es entonces crearme, ahora sí, un programa nuevo. Voy a guardarlo como manejo de librerías, mi programita, ¿sí? Lo guardo y voy a escribir el programa para utilizar esta librería. Entonces voy a utilizar include, vamos a ver, ese tedio.h y voy a incluir mi librería. Include, bueno, en este caso le voy a llamar, bueno, tengo que escribir el nombre tal cual, ¿no? Tal cual escrito. Entonces, escribir Pacman MEC 230.h. En este
MEC230 tiene que estar tal cual como he escrito el archivo. Entonces ahí estoy asegurándome que estoy utilizando mi librería. Bueno, ahora vamos a escribir el programa main y vamos a utilizar nuestras librerías. Entonces en el programa main voy a declararme directamente dos variables, a que vale 3, para no estar leyendo, para hacer rápido el programa, ¿no? B que vale 2, ¿no? Estoy declarando dos variables del tipo entero, ¿sí? Bueno, puedo tratar de leer, ustedes pueden leer el dato desde este teclado, etcétera. Yo me voy a simplificar eso, pero ustedes pueden hacer el programa completo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es imprimir. Voy a imprimir el resultado de cada una de las funciones incluidas en esta librería, ¿no? En esta librería. Entonces voy a decir la suma de A y B es, voy a colocar, como es un entero, porcentaje de, y aquí voy a colocar suma, fíjense, ya me ha reconocido la función, ¿no? A, B, ¿está bien? Entonces me ha de imprimir esto. Para que sea un poco, que se vea un poco mejor, voy a colocar un tabulador y después de esto voy a colocar una que es la suma, ¿no? Entonces aquí me va a devolver la suma. Ahora presten atención. Aquí la suma con namespace, le voy a colocar aquí, con namespace de A y B, es la otra función suma. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos dos funciones sumas, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar el namespace que había creado, ¿no? Entonces va a utilizar la otra función suma que va a ser esto mismo, pero sumado más 5. Y después puedo terminar imprimiendo las otras funciones, ¿no? O el contenido de las otras funciones. Lo voy a decir, es esto, aquí, es esto, de A y B es, voy a colocar, es esto, ¿no? Lo otro va a ser la resta de A y B, resta ha de ser la función resta. Y por último, la otra función, la última función que sería el producto, ¿no? El producto de A y B es la función product. Entonces voy a compilar mi programa y directamente me ha ejecutado, ¿no? Fíjense, la suma de A y B es 5, la suma con namespace de A y B es este valor más 5, según lo que decía la segunda función suma dentro del namespace, ¿no? El resto de A y B es 1, la resta de A y B es 1, el producto de A y B es 6. Entonces nosotros aquí hemos podido utilizar esta librería. Si les da error al utilizar las librerías, significa que el compilador no está encontrando el archivo. Y eso ustedes lo pueden configurar aquí, como les hemos explicado, ¿no? Entonces, si ustedes hacen control, fíjense, clic a la librería y está abierta acá, les han de mandar a esa función en específico. También pueden hacer control directo a la función y fíjense, les manda, ¿no? Veamos otra vez. Voy a hacer control y me voy a ir a esta función. Aparece la manito y me manda al lugar donde esa función está definida en la librería propiamente dicha. En esta librería, por si acaso, ustedes también pueden incluir otras librerías. Aquí puedo colocar un include, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, realizar operaciones matemáticas acá, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer. Espero que haya quedado claro. Con eso terminaríamos esta parte y terminemos el contenido para rendir nuestro examen del primer parcial.